Amigos de Sinología, muy buenas tardes, buenos días. Estamos aquí con el arqueólogo Joel Santos, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, estamos transmitiendo desde Mazatlán, Sinaloa. Y pues aprovechando que el día de hoy, 27 de julio del 2021, que se está celebrando lo que es el Día del Antropólogo, del Arqueólogo. Y pues la idea fue esa, de que aprovechando este día que se está festejando, pues entrevistar a una persona que está pues en este ámbito, en este quehacer profesional. En este caso tenemos a Joel, que muy amablemente nos aceptó la entrevista, y pues vamos a dar inicio. Joel, si gustas, nos puedes hacer una breve introducción. ¿Quién es Joel Santos? ¿Cuál es su formación? Y actualmente, ¿en dónde está trabajando? ¿En qué se desempeña? Muy bien, con mucho gusto. Pues sí, mi nombre es Víctor Joel Santos Ramírez. Soy arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tengo 20 años por cumplir. El próximo año cumplo 20 años de trabajar en el Centro INAH en Sinaloa, pues donde he realizado diversas investigaciones. Prácticamente he recorrido gran parte de la entidad de Sinaloa. Conozco muy bien el estado y sobre todo en el área de la arqueología, en el área de la historia también. Propiamente he desarrollado proyectos de arqueología histórica en las exmisiones jesuíticas que tenemos en el norte del estado, y últimamente, en los últimos años, llevando a cabo investigaciones de las culturas prehispánicas de Sinaloa, en las Labradas, en la región de Culiacán, y particularmente la región de Chametla, en el Rosario. Muy bien. Joel, una inquietud, a las personas que están interesadas en estos temas, pero que apenas se están iniciando, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia básica entre lo que es el antropólogo y el arqueólogo? Yo tengo entendido que se complementan las dos, pero qué mejor que tú para que nos quites la duda. ¿Cuál es la diferencia y cómo se pueden complementar? Miren, es muy, muy interesante la forma en cómo se concibió en México la antropología, porque el desarrollo de esta disciplina tiene que ver con las escuelas que se van desde hace muchos años, se han ido formando, ¿no? En las universidades sobre todo. Entonces, en México tenemos un modelo de desarrollo de la antropología muy diferente a las otras partes del mundo. De hecho, me parece que de los más completos que han existido a nivel mundial, que permiten un desarrollo integral de la antropología, es el mexicano propiamente. La Escuela Mexicana de Antropología pues inició en los años 20, es decir, es en la época de la posrevolución. Se comienza a desarrollar la investigación antropológica en nuestro país, a partir de quien es considerado el pionero de esas investigaciones, Manuel Gamio, antropólogo, formado a su vez en la escuela de Franz Boas, la escuela culturalista norteamericana, que prácticamente es la que desarrolla la antropología más importante de esa época en toda Norteamérica, incluyendo a México. Franz Boas fue de origen alemán, con una visión muy interesante, muy europea de entender, de estudiar la antropología. Desarrolló una metodología para investigar a las culturas norteamericanas a través de una etnografía, de trabajo de campo sobre todo. Tuvo muchos alumnos, y uno de ellos fue Manuel Gamio, que desarrolla el primer proyecto importante integral de la antropología en México, que es el de la población del Valle de Teotihuacán. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se parte en México, esa escuela concibe a la antropología como un tronco común, como la rama de todo lo más importante, y de ahí se desprenden otras especialidades. En México, por ejemplo, tenemos especialidades que son la arqueología, la lingüística, etnohistoria, la propia historia también, la etnología
y lo que se llama antropología social. Son estas áreas que se desprenden e integran a la propia antropología. Es decir, esta forma de entender la antropología en México se concibió para que quienes ingresaran a estudiar antropología, en lo particular en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tuviera la posibilidad de conocer todas estas áreas, es decir, tener una información y tener materias para tener un conocimiento de todas estas especialidades, y ya después, al final de su carrera, elegir su especialidad. Es como un tronco común, ¿no? Historiador, antropólogo, lingüista. Ajá. Así se concibió. La realidad hoy en día pues es que cada vez todo se ha ido especializando más, y este ideal es más difícil, pero eso produjo que en México se desarrollara una escuela muy importante y que hayamos tenido a antropólogos muy connotados, muy importantes, que pues dejaron trabajos muy sobresalientes en todo el país, ¿sí? Entonces, solamente alguien con una visión integral de la antropología podría hacer eso. Es decir, no podemos ver a la sociedad actual desapegada de su pasado. Esto es algo que, por ejemplo, no se pudo hacer en el caso norteamericano, porque las culturas, es decir, los estudiosos antropólogos de las culturas de Estados Unidos, pues no tenían una raíz ancestral hacia sus propias culturas originarias, cosa que sí, quienes estudiamos en la Escuela de Antropología, la Antropología en México, pues somos descendientes de ese pasado prehispánico, ¿sí? Entonces no nos podemos desarraigar, no podemos estudiar a una comunidad antigua arqueológica sin que esto tenga repercusiones hacia las comunidades actuales, hacia las culturas actuales originarias, y hacia nuestra propia también trayectoria y vocación y formación académica, ¿no? Entonces, esto es lo que hace muy particular y muy relevante a la antropología en nuestro país, a diferencia de otras partes del mundo, porque tú puedes ir a estudiar etnología a París, a la escuela francesa, en Europa en general, arqueología en Grecia. Nadie en ninguno de esos lugares te va a enseñar las otras particularidades de la antropología. Es decir, vas a ser un especialista únicamente sin tener conocimientos ni siquiera muchas veces pues una idea de la importancia de otras áreas que formaron parte de la cultura que estás estudiando, ¿no? Entonces, por eso es importante, como discutía en México, la antropología. Ok, excelente, muy interesante la respuesta. Quiere decir que en México es el quehacer antropológico y arqueológico es mucho más integral o más más completo o más complejo, también podría decirse, aquí en México. Sí, así lo ha sido históricamente, es decir, todo el siglo XX se caracterizó México por la formación, por la calidad académica de sus investigaciones y por tener a investigadores muy connotados. Este desarrollo influyó mucho en las escuelas que se formaron posteriormente en Centro y Sudamérica, es decir, el efecto de la antropología mexicana influyó muchos de los antropólogos argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, peruanos, arqueólogos peruanos se formaron en México y también nos dejaron aportes muy importantes, pero a su vez también desde el extranjero, es decir, investigadores europeos de Holanda, de Alemania, pues obviamente encontraron en México una formación o una forma de desarrollarse también profesionalmente en sus tópicos de interés. Y ni qué decir de los norteamericanos, que siempre se han interesado en la investigación en la antropología en México. Así es, muy bien. ¿Hay motivos para celebrar aquí en Sinaloa, a propósito de que estamos mencionando que es el Día del Antropólogo, del Arqueólogo en Sinaloa, el quehacer antropológico, arqueológico? ¿Es motivo realmente de festejar o hay mucho que hacer o cómo está la situación actualmente? Es importante recordar este día, celebrarlo. ¿Por qué? Porque sí formamos parte de esta historia de los grandes antropólogos que iniciaron los estudios de nuestras culturas antiguas
y originarias hoy en día en Sinaloa. Lamentablemente, durante décadas hemos tenido un serio problema en continuar investigaciones por cuestiones sociales, económicas, políticas de nuestro país propiamente, pero debemos de recordar, por ejemplo, que en Sinaloa quienes fueron los pioneros de la antropología, uno de ellos, es decir, te estaba hablando de la escuela de Franz Boas, uno de sus alumnos más importantes que desarrollan la antropología, fundan el Departamento de Antropología de la Universidad de Berkeley, la Universidad de California en Berkeley, es nada menos que Alfred Kroeber, antropólogo de la escuela de Franz Boas, quien lleva a cabo, desarrolló un proyecto junto con otro grande, no antropólogo, pero sí de la geografía a nivel mundial, que fue Carl Sauer. Los dos desarrollaron el primer proyecto de antropología del noroeste de México y particularmente en Sinaloa. Este proyecto lo hicieron a finales de los años 20, ambos, patrocinados por su universidad, se interesaron en estudiar Sinaloa particularmente. Publicaron sus trabajos. Sauer sí estuvo en Nayarit, en Sinaloa, en Chametla, Culiacán. No fue el caso de Kroeber, bueno, por lo menos yo no tengo registrado una visita de él, pero Sauer sí recorrió en aquel tiempo Sinaloa y publicó sus trabajos en la Universidad de Berkeley, su trabajo que después fue publicado en español, no hace muchos años, el de Aztatlán, que es la definición geográfica cultural de la época prehispánica en Sinaloa. Los alumnos de ellos, Isabel Kelly, pues inició las investigaciones arqueológicas en Culiacán y en Chametla, en Sinaloa. Es decir, es la misma escuela que te he estado mencionando, de Franz Boas, de Alfred Kroeber, de Isabel Kelly. Todos ellos hicieron una enorme aportación porque fueron los pioneros y muchos de sus postulados, de sus planteamientos siguen vigentes en nuestra antropología aquí en Sinaloa. Hay alguien también de esa misma escuela que es muy importante porque él sí era etnólogo, que es Ralph Beals, un etnólogo de la Universidad también de California en Berkeley, que viene, independientemente de los investigadores que te acabo de mencionar, a hacer los primeros registros etnográficos de Sinaloa, que son muy importantes y que por fortuna no tiene mucho tiempo que se acaban de publicar en español a través de Siglo XXI, Colegio de Sinaloa, que son sus obras, una compilación que se está haciendo, ¿no? Entonces es muy importante conocer estos trabajos porque son las primeras referencias que tenemos de muchas prácticas culturales que hoy en día todavía siguen vigentes, pero que debemos de pues entender que tienen pertenecen o han sido practicadas décadas atrás, desde los años, por lo menos desde que se registraron en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, eso es lo relevante. Lo lamentable es que hoy en día pues se ha dejado de desarrollar la antropología en el estado. Eso son varios factores los que pueden influir. A la juventud no les está interesando lo antropológico, lo arqueológico, o también hay otros factores de peso para esta situación. Me parece que es porque no se les ha enseñado, ¿sí? No se les ha enseñado, porque si lo entendieran, si alguien hubiese sembrado en la parte formativa de la educación en qué consiste, qué es la antropología, te aseguro que sí, porque es fascinante. Y se me olvidaba mencionarte al gran monstruo antropólogo que estuvo en el norte de México, que apenas estuvo en las fronteras de Sinaloa, y es nada menos que Carl Lundholm, quien a principios del siglo XX exploró toda la Tarahumara, toda la región de la Mesa de Nayar y parte del occidente de México. Es decir, si tuviésemos la oportunidad de conocer sus trabajos, de leerlos, porque además leer a Lundholm, que quien quiera hacerlo, se los recomiendo mucho. Sus libros están ya de manera gratuita, los pueden descargar porque tienen más de 100 años de haber sido publicados. Órale. Son 2 tomos fascinantes de todos los recorridos, de todo lo que él describió, que es lo más importante para nuestra región, el noroeste, lo más antiguo, lo más relevante, y
si ustedes leen las peripecias, todo lo que batalló, porque sus recorridos eran con sus mulas, cómo contrataba a la gente, cómo se entendió, cómo lo veía la gente a él, siendo extranjero, sí. ¿No? Entonces, ese tipo de aspectos le ayudan a uno a repasar y entender la región donde uno vive, donde uno ha crecido, la cultura donde uno está. Y lamentablemente no recibimos ese interés, esa educación en nuestra formación. Es muy lamentable que cuando escuchamos la palabra antropología ni siquiera lo entendemos, ¿no? ¿Qué es la antropología? El estudio del hombre, pues esa es la parte etimológica, pero en realidad es el estudio de la cultura presente, actual, de todas sus modalidades, todo lo que tenga que ver con los grupos humanos, con el ser humano, es antropología, ¿sí? Y implica especialidades y depende de cada quien el interés que uno tenga. Si tengo interés en la lengua, si tengo interés en los aspectos físicos, en la parte arqueológica, las culturas que desaparecieron, ¿no? Todos esos, y las actuales también, ¿sí? Porque hoy en día, por ejemplo, no hay antropólogos que estudien a nuestra región Yoreme, en el norte de Sinaloa. En el norte de Sinaloa. No hay. ¿Por qué es importante antropólogos estudiando esta región? Bueno, porque ellos van a aportarnos también situaciones que nos van a permitir conservar a estas culturas y que no se pierdan como lo que son, una unidad cultural, étnica, lingüística, ¿sí? Entonces, por eso es relevante. Sí. Joel, a la mayoría de los ciudadanos nos da la impresión de que en el mapa nacional como que se le da más importancia o más interés a lo que es el centro y al sur, al sureste de México, y el norte, noroeste como que está como más relegado. ¿Esa es la impresión que nos da o realmente hay mucho que hacer, mucho trabajo aquí en la zona noroeste de México? Esta es una percepción que se deriva pues de la poca atención que se le ha dado, pero eso es algo histórico reciente, que tiene que ver con la manera en cómo el país se va desarrollando con sus propias políticas e intereses hacia determinadas regiones. Pero eso va a hacer en los próximos años más atractivo al noroeste, porque como no hay estudios en esta región, si es una región desconocida en muchos aspectos, pues los investigadores que se estén formando van a voltear hacia el noroeste y norte del país a continuar a desarrollar esta escuela de investigaciones de la antropología. Eso es lo atractivo. Si el Sinaloa, lo atractivo de Sinaloa es precisamente no es que se haya hecho menos, sino que se desconoce. A nivel arqueológico lo hemos comprobado en los proyectos que hemos desarrollado en el estado. No hay lugar donde no encontremos evidencias de antiguas culturas que se desarrollaron a gran escala. Es decir, aquí hay, para arqueólogos, podríamos hablar de generaciones de investigadores que pueden estar trabajando. Y a nivel de antropólogos, lingüistas, historiadores, también hay un enorme campo para llevar a cabo estudios. El problema es pues que la antropología tiene todavía esa idea tal vez romántica de lo que fue en el siglo XX, tiene poco apoyo del Estado, eso también hay que decirlo, es decir, no se permite desarrollar, pero si logramos encajar o que la antropología forme parte de un proyecto de nación como lo fue, cuando se crea el Instituto Nacional de Antropología hace más de 80 años, fue producto de un proyecto de nación en el cual se pensó que para la parte educativa, la formación de todas las generaciones de mexicanos, era importante contar con investigaciones del pasado prehispánico histórico del país, ¿sí? Entonces, si se logra vincular de nuevo eso, pues obviamente va a haber un desarrollo importante, que eso es lo que esperamos. Y por otro lado también hay universidades que no existían antes y que pueden desarrollar estas investigaciones, ¿no? Es cuestión de que haya los momentos óptimos para que todo esto suceda, pero materia de trabajo hay y tenemos, te lo repito, en Sinaloa un estado que ha sido, es virgen hoy en trabajos
en esta área de la antropología. Quienes estamos acá, pues obviamente haciendo arqueología, no nos acabamos de la cantidad de sitios, de restos culturales, y estamos admirados de ello, ¿no? Entonces, te lo aseguro, es cuestión de que exista un buen programa de trabajo y se pueden hacer investigaciones muy importantes que Sinaloa lo merece hoy en día. Entonces estamos hablando de que se tiene que trabajar pues esto desde la etapa de los jovencitos, ¿no? Porque yo recuerdo en mi época de estudiante, pues era muy raro que en un libro de texto, en un libro de geografía, pues que se tratara mucho los temas de Sinaloa en cuanto a las civilizaciones, a todo lo relacionado con el trabajo antropológico, aunque sea lo más básico, pero darlo a conocer a los jóvenes. Pues realmente no había mucho conocimiento sobre esto. Hay que trabajar en estos temas entonces. Sí, lo que sucede es que no se logró cuestionar ese pasado con nuestra vida moderna. Entonces, ese es el gran problema que tenemos hoy en día, pero eso es un problema que nos está persiguiendo históricamente y socialmente, ¿sí? Y estamos hoy en día en que necesitamos saber quiénes somos, necesitamos entendernos, y parte de esas respuestas se encuentran en la reconciliación con este pasado. Tenemos una oportunidad ahora, por ejemplo, por motivo de los 500 años que se cumplen este 2021 de la conquista de México Tenochtitlan, que para empezar, por ejemplo, políticamente ya se le está cambiando esta idea, es decir, ya no son 500 años de la conquista. En la Ciudad de México ya le están llamando los 500 años de resistencia de las culturas originarias, sí, ¿no? Ya es algo. Eso ya es importante, sí. Ya no es conquista, es resistencia, ¿sí? Y si de repente también empezamos a ver a nuestros pueblos lloremes, ¿sí?, como con ese valor cultural que tienen y que son, ¿sí?, y los comenzamos a admirar y entender mejor, pues seguramente va a cambiar y nos vamos a sentir muy orgullosos, pues de que no solamente se trata aquí en Sinaloa de la música de banda y de muchos aspectos gastronómicos, etcétera, y la parte geográfica y las playas y demás, sino que tenemos una cultura muy rica que no hemos entendido, por eso la menospreciamos, porque tenemos un problema también histórico de discriminación, que eso es precisamente con lo cual la antropología ayuda mucho a que se vayan rompiendo esas barreras. Tenemos que rebasar esos prejuicios culturales que arrastramos desde la colonia, ¿sí? Y la antropología en parte ayuda mucho en ello. Ok, bueno, no le quito más tiempo, Joel, le agradezco mucho la aceptación de esta invitación para la videollamada para este canal de Sinalogía, que prácticamente usted es nuestro padrino con este canal nuevo en YouTube. Y bueno, no nos queda más que agradecerle, y los temas pues muy interesantes, y en un futuro no muy lejano pues esperemos continuar con más entrevistas y con más contenido para la gente en Sinalogía. Cuando gustes, con mucho gusto y éxito en este importante proyecto. Gracias, Joel, enhorabuena. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto, gracias.